estamos poniendo en cuestión algunas de las eh, medidas que se proponen, no estamos en contra de las leyes sobre transexualidad. Estamos en contra de un proyecto o un borrador de proyecto de ley eh, que en realidad está viniendo a poner en cuestión otros derechos. Y en base a esto estamos haciendo un llamamiento a la sociedad española, primero para que tengamos en cuenta que estamos ante una ley que no es exclusivamente una ley sobre transexualidad, sino que trasciende ese concepto, ¿no? Lo que estamos hablando es de que bajo la etiqueta trans se viene a negar y anular, entre otras cosas, el sexo como realidad biológica y como categoría jurídica, que es digamos, los dos aspectos que fundamentalmente nos están preocupando. Estoy a favor de la ley porque finalmente vamos a hacer algo por la inclusión social de un colectivo muy marginalizado, porque cumpliremos con el mandato de las sentencias del Tribunal Supremo y Constitucional de 2019 en materia de menores, con el Tribunal Europeo contra Rumanía del 2020, con las recomendaciones de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que es la que ha creado ese concepto paraguas trans para amparar las diversas manifestaciones de transexualidad, así como pues, con dictámenes del Parlamento, Consejo de Europa, las líneas de actuación de la Comisión Europea. Y esto siguiendo la senda de 9 países: Portugal, Grecia, Irlanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, Argentina, otros, que han dado ya este paso sin que se haya producido ninguna de las amenazas que se nos está anunciando. No es cierto que aquí vayamos a cuestionar los derechos de nadie ni afectar a los derechos de ninguna mujer. Porque por fin vamos a atender y proteger a las infancias de los menores trans, siguiendo las indicaciones de asociaciones pediátricas, porque vamos a intentar hacer algo con el paro de este colectivo que ronda el 75%, según informes de la OIT, porque vamos a poner fin al caos en los tratamientos sanitarios que se ofrecen o no, según en qué comunidad vivas, porque se va a dejar de considerarnos sujetos que necesitan tutela, que parece que tenemos una peligrosidad social, para tratarnos con la misma dignidad que el resto de las personas. Y vamos a hacer esto sin poner en peligro los derechos de nadie. Nosotros no estamos poniendo en cuestión los mecanismos de tutela de la mujer. No es cierto que se pueda eludir la aplicación de la ley de violencia de género, ahí está el artículo 14. Al contrario, si se intentara este abuso o fraude de ley, pues el condenado sería condenado con premeditación y alevosía. No cuestionamos ni quitamos los derechos de nadie, sencillamente intentamos vivir con mayor dignidad. Nosotras pensamos que es un texto absolutamente tramposo, que se sirve de las personas transexuales para introducir una visión del mundo que pone en cuestión realidades incontestables. Y creemos que no debe y no hay, y desde luego el feminismo no pone en cuestión los derechos de las personas transexuales. Hemos acompañado esas reivindicaciones durante mucho tiempo, pero no es cierto que no estén dándose problemas. Y lo que está ocurriendo en el deporte femenino es verdaderamente escandaloso, es decir, la incorporación de personas que tienen ventajas competitivas está poniendo en riesgo los podiums de las mujeres. Y esto está certificado. En las normas del Comité Olímpico Internacional se nos admite en atención a los niveles hormonales. Desde el 2015 no hay ni una sola persona transexual que haya tenido esa ventaja competitiva y obtenido una medalla. Estamos alegando la amenaza fantasma y los hechos son contumaces y no justifican todo este ruido y alaraca que se está haciendo. Lo que nosotras nos estamos es fijando en lo que está ocurriendo en terceros países y haciendo una alerta, porque estamos a tiempo de hacer una legislación respetuosa con los derechos de todas las personas, sin necesidad de que estos colisionen con los derechos conquistados de las mujeres. La libre autodeterminación de género en realidad supone la libre autodeterminación del sexo, que es una de las trampas que nos están haciendo. Es decir, la libre autodeterminación de género viene a legislar la subjetividad y niega la realidad biológica. Yo creo que manifestar las diferencias no tiene por qué suponer discriminación. Y ese camino deberíamos de hacerlo juntas y juntos. Lo tenemos muy claro. Ahora, este borrador del Ministerio de Irene Montero lo que hace es utilizar sinonímicamente sexo y género
Y cuando habla de autodeterminación del género, en realidad está refiriéndose a la autodeterminación del sexo. Y eso viene a suponer eliminar esa categoría biológica como algo constatable en términos jurídicos. Y a nosotras nos parece que esto abre un melón cuyas consecuencias iremos viendo. Significa que se va a dejar de considerarnos trastornadas, necesitadas de tutela, y en su lugar se va a dar peso a nuestra declaración, que era la única prueba que tenían los psiquiatras cuando hacían nuestros diagnósticos. No va a ser una elección de sexo arbitraria o banal, y no es verdad que estemos negando la realidad del sexo. Lo que pasa es que el sexo es algo más que la genitalidad que se tiene al nacer. Son otros factores también los que nos hacen seres sexuados, y esto es reconocido por el Tribunal Supremo desde el año 1987, en la primera sentencia que reconoció la transexualidad. De tal manera que, lo siento, pero en el registro civil se va a seguir registrando a los hombres y a las mujeres igual que ahora. Eso no va a desaparecer. Una sociedad en la que no queda muy claro qué lugar podemos ocupar, ni siquiera en un váter, ¿no? Porque parece que se nos puede preguntar sobre qué tenemos en la bragueta cuando vamos a entrar a él. Si le pareces a alguien poco femenina. Esto es verdaderamente lo que creo que podría gestionar una sociedad bastante distópica, ¿no? Pues no alcanza a entenderlo, ¿no? Porque partidos como el Partido Socialista han defendido la libre autodeterminación del género desde 2014 en todas sus proposiciones de leyes autonómicas y en la proposición de reforma de la Ley 2007 que entró en el Parlamento en 2017 y que la señora Ángeles Álvarez firmó como parlamentaria, que era la portavoz de la Comisión de Igualdad. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Si entonces también se promovía un cambio de sexo registral sin necesidad de informe médico. Estamos atónitas ante semejante campaña, con el uso precisamente de cifras hinchadas, de noticias tremendistas, de casos aislados que aparecen en algún lugar del planeta y que se intentan convertir en norma general. Y lo que vemos es pues, también hasta cierto punto una lucha por la hegemonía del feminismo o el control de las instituciones, pero nos parece inmoral que se esté utilizando nuestras vidas como campo de batalla. Ese papelito es un informe de ponencia que no se votó nunca en comisión, punto número 1. Dicho esto, lo que sí me importa que sepas es... La ley de 2007 se aprobó. Lo que me importa que sepas es que creo que el Partido Socialista, la sociedad española y la que te habla, comenzaron a tomar conciencia de determinados problemas justo cuando se empezaron a debatir esas leyes. Y que es legítimo que el feminismo lo plantee y que es obligado que la sociedad española lo conozca. La parte sanitaria referida a los menores, por ejemplo, nos va a poner de manifiesto cómo el modelo de atención que se está proponiendo en esta ley Montero, lo que viene es que a colocar a los profesionales estarían casi obligados a aceptar una respuesta única y homogénea desde el principio, y es que mi identidad no coincide con el cuerpo sexual. Y esto es lo único que tiene valor. Cuando en el sistema educativo, en paralelo, les estamos diciendo a las niñas que si tienen comportamientos no acordes con su sexo, eso puede concursar con transexualidad, estamos generando una bomba de relojería. Porque, y voy a terminar con esto, recordando a Feminista Ilustrada, una niña que juega al fútbol ni es una niña lesbiana, ni es una niña transexual, es solo una niña que está jugando al fútbol. Entonces, por favor, no aboquemos con discursos confusos a gente que no tiene todavía una gran capacidad comprensiva, porque estamos empezando a crear o vamos a abocar a una generación completa hacia no sabemos dónde, sinceramente. Se está frivolizando eso de que en cuanto una niña juega al fútbol o tiene un comportamiento un poco marimacho, se le reconduce hacia la transexualidad. Eso no es verdad. Está en las leyes autonómicas. No es un capricho. Y hablar con las familias de los menores trans es muy revelador, porque estás hablando de padres que se han preocupado por los menores, que han intentado evitar esto de cualquier manera, porque lo veían como una opción no deseable, no es lo han estado fomentando o inmediatamente han reconducido a los menores hacia la transexualidad. La mayoría de las veces ha habido hasta una resistencia. Y al final lo que pasa es que cuando una persona sale que su identidad de género es la que es que no le puedes quitar a un tigre las rayas. Algunas hemos intentado durante años omitir eso y no se puede.